Hola, soy Reyes Cánovas, soy la responsable del Departamento de Transformación Digital e Inteligencia Artificial en Sermes CRO y hoy os vengo a compartir cómo aplicamos las soluciones de innovación y de inteligencia artificial a nuestros procesos como CRO. No es habitual que una CRO tenga un departamento de tecnología. Nosotros no somos una CRO convencional y queremos mejorar nuestros procesos integrando la tecnología como parte de las operaciones. Nuestro departamento no es un departamento aislado, está dentro de la operativa y trabajamos juntos para identificar oportunidades que realmente constituyan un cambio y una mejora en la operativa diaria. Las validamos y las construimos juntos y medimos el impacto y mejoramos de forma progresiva y constante cada solución que implantamos. ¿Qué proceso seguimos para abordar esto? Seguimos un proceso que podemos resumir en 5 etapas. La primera es priorizar el proceso, la iniciativa en la que nos queremos dedicar, definir el proceso y cómo lo vamos a cambiar con los departamentos de operaciones, lo construimos, lo lanzamos, gestionamos el cambio, formamos y lo medimos de forma progresiva. Si me preguntáis cuál es la fase más importante o en la que debemos dedicar especial atención, es en la segunda, es en definir bien el proceso. ¿Por qué esta fase es más importante? Porque si lo definimos bien, identificamos bien cómo lo queremos resolver y en colaboración con el usuario de operaciones, el resto de fases vienen rodadas y nos ahorran un montón de retrabajo y un montón de esfuerzo. Y nos aseguran y nos minimizan el riesgo que el entregable que vamos a dar se adapta y que es óptimo y que no entregamos algo que realmente no funciona como esperábamos. Y es muy importante dedicar recursos, tanto de la parte técnica como de la parte de operaciones, a esta fase para asegurarnos bien que el proceso está definido. ¿Por qué es importante esta fase? Porque un proceso realmente es lo que crees que ocurre hasta que lo intentas dibujar, porque aunque lo tengas muy bien definido y documentado, el proceso se nutre de la experiencia del usuario que le aporta al proceso, de ciertos hábitos y ciertas acciones y tareas que haces de forma no tácita. ¿Vale? Y cuando un proceso lleva mucho tiempo implantado en una compañía, todo esto es muy importante identificarlo. Por eso es muy importante hacer entrevistas individuales, observar directamente qué hace el usuario y antes de acometerte al cambio o abordar ese cambio, es muy importante medir qué está sucediendo para que una vez que lo implantas y puedas medir la mejora, seas capaz de identificar en qué medida esta mejora te ha servido o no y articular de mejor forma la siguiente iniciativa o la siguiente mejora. Sin esta medición, realmente vamos a ciegas y estamos invirtiendo un esfuerzo que no somos capaces de identificar qué valor nos aporta. Una vez que lo hemos definido, lo siguiente es qué proceso queremos utilizar o podemos utilizar para desarrollarlo y construirlo, ¿no? La parte 3 de nuestro proceso de 5 fases de desarrollo. Aquí tenemos como dos opciones. La tradicional y desarrollar un producto estándar en el que lo haces todo en secuencia, defines al principio, diseñas todo, tu producto es conocido, tu resultado o lo que quieres aportar lo conoces y te permite definirlo, construirlo, entregarlo y probarlo y que el riesgo de que lo que estás haciendo no sea exactamente lo que necesitas sea muy bajo, porque el producto es más o menos conocido. Y esto funciona muy bien, entregas y el usuario lo utiliza al final y estamos hablando de varios meses. En I+D no se puede hacer así. Cuando en las startups o en producto de innovación y aplicar IA a un proceso es un producto de innovación, tienes que hacerlo por entregables más cortos que ajustas, el usuario prueba y revisa y vas construyendo tu solución final conforme vas midiendo y adaptando lo que vas confirmando que funciona. ¿Qué ocurre? Que lo ideal para un producto de I+D no funciona tal cual en un entorno donde la regulación es una parte muy importante y tienes que validar el producto que estás entregando por temas de control de calidad y porque estamos en un entorno clínico donde esto es muy importante. No podemos validar y entregar en cada ciclo de varias semanas porque eso no es óptimo y tampoco al final porque entonces no tenemos la ventaja de la metodología Agile. ¿Qué hemos hecho? Nosotros llevamos adaptando esta metodología ya al entorno regulado y esta es la clave, el ver cuál es el equilibrio entre con qué frecuencia entrego, con qué frecuencia valido para coger lo mejor de los dos, o sea, para adaptarlo mejor al escenario regulado. Y no suele ser habitual que esta experiencia se encuentre en una consultoría externa o en una consultoría de desarrollo tradicional. Por eso, esto es uno de los motivos que nuestro departamento de desarrollo esté internalizado dentro de
de SERMES porque hemos podido adaptar esto a lo que realmente necesitamos dentro de nuestro escenario regulatorio específico. Todo este proceso, ¿vale? Lo aplicamos a varias iniciativas y una de ellas, que es la que os venimos a contar hoy, o sea, lo que os vengo a contar hoy, es la clasificación automática en nuestro TMF electrónico, que es una solución propietaria de SERMES que denominamos comercialmente TEMFI. Para que nos hagamos una idea de qué es un TMF, es un master file, un fichero de documentación, es el expediente del ensayo, ¿vale? Que asegura que estamos registrando todo lo que ocurre en un ensayo clínico cumpliendo con las buenas prácticas clínicas y con la regulación vigente. Una de las cosas que se hace en el proceso lleva muchas fases. Una de las fases que son las que hemos intentado, que es la que os contamos ahora y hemos automatizado con IA o queríamos automatizar con IA, es la clasificación en las carpetas del ensayo, que son más de 250 carpetas. ¿Y por qué esta parte del proceso era importante automatizar? Porque ocurre en varios miles de documentos que tenemos por ensayo, incluso si el ensayo es pequeño, estamos hablando de una cantidad importante de documentación, y que es una tarea muy repetitiva, muy manual. El usuario elige zona, elige sección, elige artefacto. Esto le lleva un tiempo y si el usuario no es muy experto en 250 carpetas, que es complejo, pues lleva errores, esto se rechaza, se tiene que volver a hacer y lleva mucho retrabajo. Entonces es un proceso que es bastante crítico dentro de todo lo que se hace dentro del TMF. ¿Qué opciones tecnológicas teníamos? Ya hablo de hace un año, 2 años. Podríamos ir a dos soluciones, hablando de IA, a una solución más tradicional basada en procesamiento del lenguaje y en Machine Learning y entrenar nosotros un modelo, o utilizar IA generativa que ya estaba empezando a funcionar bien dentro de la industria. Ventajas, pros y cons de cada una de estas dos opciones. Pues un modelo entrenado, una algoritmia entrenada personalizada para este caso concreto de clasificar en más de 200 tipos de clases es más óptimo y eficaz computacionalmente, ¿vale? Que un modelo de un lenguaje generativo, de IA generativa. Además, el modelo es propietario, no tenemos dependencias con un modelo tradicional. Sin embargo, pues está sujeto, si utilizas un LLM, a los costes, cómo te influyen o no, y cómo te influyen o no las mejoras del modelo, lo que te imponga el proveedor, ¿no? de esta solución. También hablamos de un tema regulatorio. Una algoritmia propietaria es un modelo auditable, lo has construido tú, lo puedes mantener dentro localmente si quieres, mientras que los LLMs, pues la auditabilidad es a ciegas, nadie te dice cómo ha construido o entrenado el modelo y esto es un issue dentro de un escenario regulatorio clínico. ¿Vale? Y estaba en un cloud del fabricante y normalmente no privado. Hablamos de hace tiempo, ¿vale? Esto ha cambiado. Y por último, el asegurar que los datos de cada ensayo clínico o los documentos de cada ensayo clínico no se utilizan para entrenar otros modelos. Aquí, con un modelo propietario, tú puedes asegurar eso. Hasta hace poco los LLMs no se podía asegurar, ¿vale? Entonces nosotros nos decidimos por ir a una solución tradicional. En este caso concreto, el modelo de lenguaje, utilizamos una solución de OCR para poder sacar el texto de los documentos escaneados y un modelo TF-IDF, que es una representación matricial de los documentos que nos permitía, a través de una clasificación matemática por distancia coseno, el poder identificar si un documento era parecido a otro, y aquí la clave está: si un documento se parece a otro, la probabilidad de que caiga en la misma carpeta es alta y de ahí la recomendación. Básicamente es la solución tecnológica en la que basamos esta solución inicial. ¿Cómo funciona el modelo? ¿Cómo recomienda el modelo una vez que lo hemos aplicado? ¿Vale? Antes de entrar en las métricas, esto es importante que lo revisemos. Cada vez que se sube y se carga un documento, el modelo lo que va a hacer es clasificarlo, ¿vale? Con un nivel de confianza que le podemos fijar nosotros suficiente. Y en función de cuántos documentos tenga en esa categoría y los documentos, como sean de homogéneos entre sí, alcanzará o no ese nivel de confianza para hacer una recomendación al usuario de esto entra en esta categoría o en esta carpeta. Siempre ponemos el humano en la revisión, recomiende o no el modelo, el humano clasifica, acepta la recomendación, la cambia y la adecua. Y esta respuesta revisada por un humano es la que se almacena dentro del modelo para que en el siguiente documento que subamos tengamos más referencias y mejor clasificadas para que el modelo cada vez clasifique mejor.
Aquí esto se ha aplicado en la industria farmacéutica, esto está aplicado para estos modelos de clasificación, esto es habitual, ¿vale? Es un modelo que se utiliza para esto. Em, ¿Qué pasa? Que el modelo empieza a funcionar bien o la industria reconoce que funciona bien cuando ya tengo entrenado o clasificado con esta metodología más de 200.000 documentos. ¿Para qué? Con un umbral de confianza de 0,8, que en una calibración de 0 a 1, un 80%, ¿vale? Lo podemos medir así. Esto lo que me da es que a partir de los 200.000 documentos yo puedo clasificar el 40% de mis documentos bien con un umbral de confianza muy alto, que es 0,8. Esto está bien, esto está muy bien, pero ¿qué pasa si yo no soy una Big Pharma y tengo ensayos de menos de 5.000 documentos o no tengo un histórico tampoco tan grande para poder, puedo utilizar o puedo no utilizar este modelo? Entonces, nuestra visión aquí en este escenario, nuestra aportación diferencial es que queríamos saber hasta qué medida, ¿vale? En escenarios mucho más pequeños en cuanto a capacidad de documentos, si esto nos servía o no. Y esto es lo que os venimos a contar. ¿Cuántos documentos necesito, ¿vale? Para alcanzar ese umbral de confianza del 0,8 o del 80% y que me empiece a funcionar bien, ¿vale? Y en qué porcentaje de mi operación esto me empieza a funcionar bien? Son las dos métricas que vamos a revisar aquí. Entonces, por un lado, como veis en la gráfica de la izquierda, cuando hablamos de zona, que es de los tres niveles de clasificación, el primero, yo con un ensayo de unos 3.400 documentos o una clasificación de menos de 3.500 documentos, ya llego al 80% de confianza en media. Esto no significa que todas las zonas se comporten con igual. Aquí, por ejemplo, tenemos una zona en la que con apenas 20 documentos yo ya he superado el 80% del umbral de confianza, ¿vale? Y incluso con cientos de documentos ya estoy en un 94, que es un umbral muy, muy alto. Con nuestra media en nuestras zonas, en este ensayo en concreto, lo que vimos es que la zona, ¿vale? No me hace falta tener 200.000 documentos para poder tener más del 40% de documentos clasificados correctamente o predicciones correctas en el 40% de mis clasificaciones, manteniendo su umbral de calidad o de precisión en un 8. Vamos a ver qué pasa con la parte de sección. Aquí esto se complica. Cuando bajo de niveles en mi árbol, tengo menos muestras de documentos por cada carpeta sección y además empecemos a tener que los documentos no son tan homogéneos por clase sección. Es decir, yo en una sección puedo tener documentos diferentes que se parecen menos entre ellos, incluso documentos que son en una sección que son parecidos a lo de la otra sección. Entonces se lo empiezo a poner más complicado al modelo. Y vemos que aquí que con 3.500, 3.400 documentos ya me quedo un poquito corto en media de alcanzar ese 80% de precisión. Y nos ocurre lo mismo. Hay secciones que si los documentos son muy homogéneos, en pocos documentos supero el 80%, incluso alcanzo con menos de 100, casi un 100% de precisión a la hora de clasificar, pero hay otras que se quedan muy por debajo. Aún así, la clasificación zona y sección con 3.500 documentos y manteniendo nuestro umbral de precisión en 0,8, sigue estando por encima del 40%. Estas eran muy buenas noticias, porque esto significa de las tres cosas que tengo que clasificar, dos de ellas ya alcanzo un nivel de performance muy parecido sin tener que irme a los 200.000 documentos. ¿Qué ocurre cuando yo quiero la tripleta? Cuando yo quiero llegar a ese artefacto, pues aquí la cosa se nos complica. Aquí con 3.500 documentos efectivamente no llego al 80, de hecho me quedo muy por debajo de la mitad en la precisión media. Y la dispersión por las carpetas es lo mismo. Hay carpetas, hay artefactos que con pocos documentos yo supero el 80%, esto lo vamos a ver, y llego a precisiones muy altas. Pero en media no. ¿Y qué es lo que me da? Es que lo que me da aquí es que si yo quiero predecir los tres y no tengo 200.000 documentos, mi capacidad de predecir sin bajar mi umbral es de un 10%, es de un 11%, o sea, es muy baja. Y con estos datos, ¿qué podemos hacer? Pues, ¿qué es lo que nos decía la industria el año pasado o un poco antes? Pues tienes dos opciones. O te esperas a tener 200.000 documentos si quieres poder clasificar bien sin bajar tu umbral, el 40% de tu actividad, o si quieres tener sugerencias en todas las clases y en todos los documentos, te toca bajar el umbral de precisión. Nuestra decisión es no queremos hacer ninguna de las dos cosas, ni quiero esperar ni quiero bajar mi umbral. Nosotros queremos empezar a aplicarlo ya
y aplicarlo solo y mostrarlo en aquellas clases, zona, sección y artefacto que funcione bien y empezar a tener el valor de poder tener una recomendación que me quita tiempo y me quita errores en esa parte parcial del proceso que funciona bien. Y así, poco a poco, conforme voy teniendo el modelo en producción, y esto ya es lo que os comentaba de la parte allá, yo libero ya, valido y lo entrego y empiezo a usarlo y empiezo ya a tener el beneficio, ir ajustando y tener más información y métricas para ajustar las clases o artefactos que ahora no doy bien, cómo lo voy perfilando en siguientes entregas hasta llegar a mi performance o KPI ideal, que sería todos los documentos, todas las clases, todos los niveles, con un 40% de clasificación bien. Pero lo hacemos en varias etapas. Esta sería nuestro MVP o nuestro mínimo producto viable que decidimos lanzar sin esperar y sin bajar el umbral. En resumen, ¿qué aprendimos de este proceso, ¿no? y de otros procesos que hemos implementado de forma similar? Pues aunque sea redundante, el proceso es lo más importante. Es muy importante definir qué es lo que quieres hacer. La IA o la tecnología no te va a enseñar a hacer las cosas bien, va a automatizar lo que tú has definido como bien, ¿vale? No lo va a arreglar, ¿vale? Lo va a automatizar. Automatizar un proceso implica cambiarlo. Es muy importante que el usuario que lo va a usar participe en esa definición y que participe en levantar cómo es el proceso y cómo tiene que cambiarse cuando yo meto una parte de automatización. Tengo que conseguir que el usuario final lo acepte y tengo que trabajar en la confianza. El mostrar más sugerencias o bajar el umbral no era una opción no es una opción para nosotros. Prefiero no tener más visibilidad en mi proceso, pero cuando aparezco y confirmo o propongo algo automatizado, eso va bien. Otra cosa que es muy importante es que el control sobre los datos y sobre la tecnología que utilizo no es negociable en nuestro sector. Asegurar que el usuario es el propietario del dato, que es auditable, que, y que la solución que estoy dando se mantiene dentro de esos márgenes en todo momento y en costes también. Es el control en todas estas variables. Y por último, el que una solución de IA no sirve igual para todo un proceso de clasificación que puede parecer sencillo. Aquí hemos visto que, bueno, pues para cierta parte de las clases sí que funciona y para otras tenemos que complementarlo personalizando la solución con otro tipo de soluciones, otro tipo de metodologías o algoritmos que nos ayuden a llegar al óptimo. Como resumen, me quedo con una quote de Bill Gates en un libro suyo que publicó en el 96, que la automatización, en aquel momento no hablábamos de IA, ¿vale? Hablábamos de digitalización, pero que la automatización aplicada a un proceso o una operación eficiente magnifica la eficiencia y la automatización aplicada a una operación ineficiente o no óptima, pues magnifica la ineficiencia. Y hasta aquí era lo que os quería contar. Nada, abrimos ronda de preguntas y me quedo a vuestra disposición de comentar o de resolver cualquier punto que queráis o que os haya quedado pendiente.